donde le dice: estuvo pues junto con las criadas de Booz, espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía, ¿con quién? Mire, ella se quedó bajo la dirección y bajo la responsabilidad de una mujer mayor. Y eso vamos a estarlo viendo hoy, esa virtud que había en esta mujer, Ruth, que cuánta falta nos hace hoy en día. Así que vamos a orar y luego vamos a entrar a meditar en lo que corresponde para el día de hoy. Oremos. Soberano y santo Señor, te damos gracias, Padre, porque nos permites una vez más poder edificarnos con tu palabra. Suplicamos que por favor nos abras los entendimientos y permitas que tengamos la atención debida para escuchar tu voz. Señor, tú conoces cómo hemos llegado, cuál es nuestra actitud para escuchar tu palabra. Tú sabes, oh Dios, cómo están nuestros corazones, si están endurecidos por el pecado, si están endurecidos, Señor, por la inmundicia a la cual, Padre, posiblemente hemos vuelto. Tú sabes si hay corazones dispuestos, quebrantados, sedientos, Señor, de querer aprender de ti. Tú sabes, oh Dios, cuánta disposición traemos hoy para escucharte. Así que, Padre, suplicamos que tu palabra, que tiene poder y que es la única, Señor, que puede transformar nuestras vidas, pueda encontrar un lugar en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, y concédenos tu gracia para que podamos no solamente recibirla, sino aceptarla, discernirla, y que tengamos de parte tuya, Señor, la diligencia para poder aplicarla a nuestras vidas. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús y para tu gloria y honra. Amén. Bien, hermanos, vamos entonces a ver hoy en el capítulo 3, vamos a ver en el libro de Ruth, capítulo 3, algo muy importante. Si usted lee el versículo 1, Ruth capítulo 3, vamos a ver la obediencia, una virtud de una mujer en una sociedad rebelde. Ese es el tema que hoy vamos a estar viendo para el día de hoy, que va a estar centrado en el capítulo 3 y solamente vamos a ir hasta el versículo 5 hoy, si Dios lo permite, que es, creo que, la condensación de todo lo que hemos estado viendo, una mujer obediente en una sociedad rebelde. Leamos el versículo 1, dice: después le dijo su suegra Noemí, ese después viene del versículo 23 del capítulo 2, hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? Yo quiero es que nos centremos, hermanos, en lo que sigue después de la actitud de Ruth ante su suegra. Mire, ¿cuál era la actitud de Ruth? Se quedó en casa de su suegra. Ya era viuda, ¿no? Lógicamente ya era viuda, pero ella no decide salir a disfrutar ahora sí el mundo. Bueno, ya se me acabó el matrimonio, ahorita sí voy a tener la oportunidad de disfrutar lo que no disfruté, como algunas mujeres piensan, porque se casan jóvenes, dejan de disfrutar muchas cosas que creen que les hace falta en la vida para ser felices. Ruth no. Ruth se quedó con su suegra. Entonces, después de esa actitud es que Noemí comienza un trabajo de consejería hacia su nuera Ruth. Pero es interesante, hermanos, que la edad que tenía Ruth no era la edad de una jovencita de 15 o 16 años. Posiblemente Ruth ya había pasado los 20 años. Estaba entre los 20 a los 30 años. Era una mujer adulta. Era una mujer que ya había tenido esposo, pero aún así sigue siendo obediente a su suegra. Sigue siendo sujeta. Eso le da valor a una mujer. La sujeción, el respeto y la obediencia son virtudes que hoy en día hacen falta en la sociedad, en todos los aspectos de la vida. Y si a eso, hermanos, usted le suma la situación en la que se encontraba esa sociedad, pues realza más la virtud obediente de Ruth. Porque usted puede decir, hermano, eso era en esa época.
En esa época era más fácil, las mujeres eran más sujetas, las mujeres eran más tranquilas, las mujeres eran de su casa, las mujeres no tenían todo lo que tienen hoy, no habían amigas que estuvieran influenciando en ella. No, hermano, las sociedades siempre han sido iguales. Lo que ha hecho el diablo es inventar cada día más cosas para distraernos más y que nosotros veamos la sociedad hoy en día diferente a la del pasado, pero en realidad no es así. Si usted se devuelve al libro de Ruth, capítulo 1, versículo 1, usted se va a dar cuenta en qué sociedad estaba viviendo Ruth. Devuélvase al 1:1. Dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces. ¿Qué época era? ¿Quiénes gobernaban? Los jueces. Que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Esta es la época en la que está viviendo Ruth, la época de los jueces. ¿Cómo se vivía en esa época? Ahí mismo, en la misma página, pero atrasito, versículo 25 del libro de Jueces, 21-25, miremos cómo era la sociedad. En estos días, ¿qué estamos leyendo? ¿Qué libro? Jueces. En Ruth 1:1 dice que aconteció en el tiempo de los jueces. Entonces usted lee la época de los jueces y dice: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien. Entonces, ¿en qué sociedad vivió Ruth? En una sociedad donde toda la gente quería defender sus derechos. Yo hago lo que quiero y a mí nadie me tiene que decir lo que yo debo hacer. Y yo pienso hacer esto y lo voy a hacer. Y yo ya estoy grande y yo ya soy adulto. Bueno, Ruth era una mujer adulta. Había tenido esposo. Ella le hubiera podido decir a su suegra: bueno, suegra, usted ya vivió su vida, ahora está en mi vida, usted tuvo su hogar, yo tuve mi hogar, ahora yo estoy sola, ahora yo decido qué hacer. No lo hizo. En una sociedad donde cada uno hacía lo que bien le parecía. En una sociedad como las de hoy en día, donde ya los hijos no quieren sujetarse. Hermanos, no es la sociedad la que hace a la persona, porque la sociedad no existió antes que los seres humanos. Los seres humanos hemos hecho la sociedad en la que nos encontramos. A veces nosotros decimos: no, es que el ambiente donde está lo dañó. Bueno, ese ambiente donde él está ha sido generado por personas que generaron ese ambiente. La sociedad es el resultado de nosotros, no nosotros el resultado de la sociedad. Ruth vivió en una sociedad donde cada uno hacía lo que bien le parecía, pero ella no hacía lo mismo que los demás. Es donde se tienen que realzar los valores y las convicciones que nosotros tenemos. Es donde se pone de manifiesto verdaderamente qué clase de cristianismo nosotros profesamos. Es muy fácil, hermanos, mostrar un cristianismo aquí. Aquí es fácil mostrar el cristianismo, pero es el cristianismo diario el que hace evidente que realmente hemos nacido de nuevo. Es cómo nos conducimos diariamente en una sociedad rebelde donde cada uno hace lo que bien le parece, donde se demuestra si realmente nosotros tenemos lo que ahora nuestro hermano Cristian decía en Efesios 3:17, si realmente Cristo mora en mí. Y esa frase, para que habite Cristo, no es para que simplemente viva aquí en mi casa o para que yo diga lo tengo en el corazón. La frase habitar significa morar como dueño. Hermano, la pregunta: ¿Cristo realmente es el dueño de nuestras vidas? ¿O nosotros seguimos haciendo lo que cada uno le parece hacer? Donde no queremos órdenes, donde no queremos normas, donde no queremos que nos pongan reglas, donde no estamos dispuestos a someternos a la autoridad de nadie. Y eso lo vemos, hermanos, en todos los aspectos de la vida. Mire, tan sencillo como esto. Hay hermanos a quienes se les pide el favor de que se sienten acá adelante y dicen: no, hermano, yo no. ¿Qué es eso? En un aspecto tan pequeño como ese, en donde estamos haciendo una fila, pero queremos estar más adelante, y si nos dan chico nos pasamos adelante. No queremos el orden.
Cosas tan sencillas, hermanos, que se manifiestan en todo lo que hacemos. Cosas tan sencillas que poco a poco van calando en nuestros corazones y nos van haciendo evidentes la rebeldía que todavía hay en nuestros corazones. Donde no queremos sujetarnos. Pero en el contexto de los hijos, hermanos, ¿qué estamos viendo hoy en día con los hijos? No quieren sujetarse a los padres. Los hijos no quieren normas. Los hijos no quieren reglas. Los hijos no quieren que se les pongan orden en la casa. Los hijos ya comienzan a tomar decisiones aún en contra de sus padres. Y en cosas, hermanos, que nada tienen que ver con el pecado. Porque cuando un hijo quiere rebelarse, casi siempre saca versículos como, pero es en el Señor que me voy a sujetar a usted. Es en el Señor. Sí, es en el Señor. Pero hay otras cosas en las que yo debo sujetarme, me guste o no me guste. Y si ellos se equivocan, le darán cuenta a Dios. Mi deber es sujetarme, el deber de ellos es hacer las cosas en orden. Si ellos se equivocan en lo que están haciendo, a Dios le darán cuenta. Porque hay cosas que no son pecado, que posiblemente a mí como hijo no me gusten, pero yo estoy llamado a obedecer. No, a nosotros nos gusta la época de los jueces. Queremos hacer lo que cada uno le parece bien. Y a mí me parece bien esto y lo hago. A ti no te parece bien, papá, no te parece bien, mamá, pero yo lo hago. Hermanos, nosotros no podemos imitar los malos ejemplos. Estamos llamados a mostrar obediencia, porque a eso fuimos llamados. Fuimos llamados a obedecer a Dios. Sí, hermano, a Dios, pero es que Dios no va a bajar del cielo. Dios ahora nos ha dejado su palabra y en el hogar nos ha dejado a los padres. Y un hijo que se rebela contra sus padres es lo mismo que se rebelara contra Dios. En Romanos 1:28, no pierdan el libro de Ruth, capítulo 3, porque ahí vamos a volver. Y vamos un momento a la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 28, donde se hace una descripción de la sociedad, no solamente de esa época, de todas las épocas, desde que el hombre decidió rechazar la autoridad de Dios. Dice en el versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, escuche hermano y hermana, jovencito y jovencita, porque la rebeldía es consecuencia de no tener en cuenta a Dios. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué hace Dios? ¿Los busca? ¿Les ruega para que se acerquen a Él? No. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Escucha, estas cosas que va a mencionar son cosas que no convienen. ¿Quiénes las hacen? Los que no quieren tener en cuenta a Dios, a los que Dios entrega una mente reprobada. ¿Qué cosas son las que hacen que no convienen? Están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, y mire la última, desobedientes. Dios está comparando la desobediencia a los padres con lo mismo que la fornicación, la murmuración, la inmundicia, la perversidad. Lo compara con lo mismo. Así que un hijo que se vuelve rebelde a sus padres es igual que cualquiera de estos pecados que se mencionan acá. La desobediencia Dios la toma en cuenta. Y nosotros podemos esperar esto, hermanos, en la sociedad, en hijos que no son creyentes, en hijos inconversos. Uno lo puede esperar porque no tienen el Espíritu Santo. Porque Dios todavía no ha hecho un trabajo de regeneración en ellos. Todavía sus corazones no han sido cambiados a corazones de carne. Siguen teniendo corazones de piedra. Usted puede esperar eso en la sociedad.
hijos desobedientes a los padres, hijos que caen en la fornicación, hijos que andan en la murmuración, hijos que andan en la inmundicia, hijos que andan destruyendo su propio cuerpo, hijos que ya contienden con sus padres, hijos que caen en la lujuria del pecado. En la sociedad uno lo espera, pero lo que uno no esperaría es que esos mismos pecados se vivan dentro de la iglesia, con hijos creyentes, pero triste y lastimosamente eso sucede. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 y versículo 2, 2 de Timoteo 3, 1 y 2, dice la Escritura: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Escuche, esto se escribió hace 2000 años. No vaya a pensar, ay, de razón, es que uno ve los niños chiquitos que ellos van para allá. No, hace 2000 años se escribió esto. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Mire cuáles son los tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. ¿Y qué más? Desobedientes a los padres. Usted dirá, hermano, es lo mismo de Romanos, donde dice que eso es lo que se va a ver en la sociedad. No es en la sociedad. El contexto de la segunda carta a Timoteo y la primera carta a Timoteo es lo que sucede dentro de la iglesia. Es dentro de la iglesia donde se están viendo estos comportamientos. Es dentro de la iglesia donde muchos hijos cristianos todavía siguen cayendo en estos pecados de ser hijos desobedientes a sus padres. ¿Qué dice el versículo 5? Tendrán apariencia de piedad. Usted lo ve aquí en la congregación. Vienen el domingo, se congregan, oran, cenan, cantan, ofrendan, quieren ayudar, quieren servir, quieren colaborar. Tendrán apariencia de piedad. Hermanos, ¿cuántos jóvenes hijos están cayendo en esta conducta? Aquí hay una apariencia solamente, pero todavía la rebeldía que hay en el corazón no ha salido. Todavía quieren seguir viviendo en la época de los jueces, donde cada uno hace lo que bien le parece. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Con qué? Con su conducta. ¿Dónde? Aquí posiblemente no, en casa. Porque es en casa donde sale la rebeldía. Es en casa donde los hijos contestan mal a los padres. Es en casa donde los hijos no quieren sujetarse. Es en casa donde se rebelan. Es en casa donde ya ofenden a los padres, donde se enfrentan a la autoridad de los padres. Es en casa. ¿Qué dice Pablo? A estos evita, no a los del mundo, porque a los del mundo hay que predicarles el evangelio. Es a los que están dentro de la iglesia. A estos evita, ¿para qué? Para que sirvan dentro de la obra de Dios. Porque el contexto es el servicio dentro de la obra. Hijos rebeldes, hijos desobedientes, jóvenes rebeldes, jóvenes desobedientes, que quieran servir, Pablo le dice a Timoteo, evítalos para el servicio. Porque serían hipócritas si quieren sujetarse al orden de Dios para la iglesia cuando no quieren sujetarse al orden en su casa. Evítalos para servir. Hermano, no estamos en la época de los jueces. Estamos bajo la gracia. Estamos bajo la dirección de Dios. En esa época las leyes estaban escritas en tablas de piedra. Hebreo nos dice que Dios ahora las escribió en nuestros corazones. En nuestros corazones. La pregunta que deben hacerse los hijos de nuestros hermanos o nuestros hijos, porque ya tenemos hijos cristianos, ¿cuántos de ustedes piensan, jóvenes o preadolescentes, que pueden seguir siendo rebeldes a sus padres y que les va a ir bien en la vida? O sea, ustedes han tomado Efesios 6:1 y 2 y lo han tachado para ustedes. Porque Efesios 6:1 y 2
Dijo, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Pero hay muchos hijos cristianos que hacen caso omiso a ese mandamiento y esperan que Dios bendiga sus vidas. Hijos que hacen sufrir a sus padres y esperan con una oración que Dios bendiga sus vidas. Hijos que se enfrentan a la autoridad de sus padres, pero vienen a congregarse y oran para que Dios prospere sus vidas. No, hermanos, no es así como funciona. En la forma de Dios, las bendiciones vienen después de la obediencia. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres para que les vaya bien. Tú puedes decir, bueno, pero yo creo que estoy obedeciendo, aunque no mucho, a mis padres y de todas formas me va bien. El escritor a los Salmos dice que él veía cómo los necios prosperaban. ¿Cómo prosperan los necios? Y hay a necios que les sucede como si fueran justos, pero al final Dios muestra lo que había en el corazón. Al final Dios revela lo que había dentro de los corazones. Al final Dios utiliza su justicia, porque aunque pasemos por alto la disciplina de los padres, a Dios no podemos. A Dios no lo podemos burlar, a Dios no lo podemos engañar. Entonces, si volvemos al libro de Ruth, capítulo 3, libro de Ruth, capítulo 3, del versículo 1 al 5, ya leímos. Volvamos a leer, dice, después le dijo su suegra Noemí, hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? ¿Cómo le iba a ir bien a Ruth? Mire los versículos 2 al 5. ¿No es Booz nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás pues y te ungirás y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste notarás el lugar donde se acuesta e irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió, ¿qué respondió? ¿Cuántos padres estamos esperando esa respuesta de los hijos? ¿Pero cuál es la respuesta de los hijos? No, más tarde, otra vez. Uy, usted si no lo deja descansar a uno, no lo puede ver a uno por ahí sin hacer nada. Como decimos nosotros, no pueden ver a un pobre acomodado. ¿Cuántos hijos? Esas son las respuestas que dan a los padres. No, Ruth es un ejemplo de un hijo obediente. Haré todo lo que tú me mandes, lo voy a hacer. Y escuche, lo que le está diciendo Noemí a Ruth que haga era una misión suicida. Cuando usted estudia el contexto de lo que está pasando y de lo que Noemí le está proponiendo a Ruth, era una misión suicida. Se estaba exponiendo a la muerte por lo que ella iba a hacer. Pero ¿qué dijo Ruth? Yo no. Yo voy a sujetarme en el Señor. No. Haré todo lo que tú me digas. Ahora, miremos la otra parte. Porque yo sé que de pronto los jóvenes están diciendo, hoy nos tocó a nosotros, ¿no? Pero miremos la otra parte. ¿Cuántos padres estamos en la capacidad de aconsejar a nuestros hijos y a los jóvenes de la iglesia a que tomen decisiones sabias acerca de la persona con la cual deben casarse? ¿Cuántos de nosotros como padres estamos en esa capacidad de sentarnos con nuestros hijos y aconsejarles para que ellos vean las cualidades que deben tener en cuenta a la hora de escoger a la persona con la cual van a decidir casarse? Y hago la aclaración, casarse, no tener noviazgo.
Porque la Biblia habla de matrimonio. El noviazgo yo no lo encuentro, hermanos. Nosotros cometimos errores y caímos en el secularismo, donde vimos que la sociedad tiene novios y en la iglesia llegan con novios y hay jóvenes con novios, entonces se levantan nuestros hijos y quieren tener novios. Pero en la Biblia no está eso. En la Biblia habla de un compromiso para el matrimonio. Y era un compromiso serio, donde se involucran papá y mamá de ambos, donde se hacía público, donde se ponían normas, reglas que se respetaban. Eso es lo que se ve en la Biblia. Noemí le está aconsejando a Ruth sobre ese tema. No le está aconsejando para que se busque a alguien que le haga compañía solamente por unos días. Le está aconsejando para que escoja bien a la persona con la cual va a pasar el resto de su vida, si es que no vuelve a quedar viuda, ¿no? Ya había quedado viuda una vez. En Tito capítulo 2, versículo 3 al 5, porque este es un trabajo que deben hacer según la Escritura, mujeres de edad, y eso incluye a las madres. Escuche, esto incluye a las madres que ya tienen a sus hijos grandes y que están entrando en esa edad donde ya están pensando en el sexo opuesto. Tito 2:3 al 5 dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino. Mire esto, maestras, escuche, maestras del bien. Hay hermanas que no han tenido en cuenta este trabajo que Dios les ha delegado. Maestras del bien, que enseñen ¿a quién? A las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. ¿Para qué todo esto, hermanos? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ni siquiera es para que a la mujer le vaya bien en el matrimonio. Porque puede que no le vaya muy bien, pero eso no quita la responsabilidad de que ella debe ser prudente, casta y respetuosa de su marido para que la palabra no sea blasfemada. Pero ¿qué estamos viendo? Mujeres que se casan y como el esposo no son lo que ellas esperan, entonces creen que ahora tienen la justificación para no ser sujetas, para no ser prudentes, para no ser castas, para no ser respetuosas. Eso no hace que la palabra de Dios sea glorificada. Eso hace que la palabra de Dios sea blasfemada. ¿Cuántas madres, cuántos padres nos estamos preparando para instruir a nuestros hijos? Para sentarnos con ellos y hablar sobre temas como estos. Porque es muy triste ver cómo los jóvenes comienzan a experimentar o a tener relaciones sentimentales sin la dirección de los padres. Papá o mamá no se han sentado con ellos a hablar de estos temas. Papá o mamá no se han sentado a prepararlos, a aconsejarlos. Los dejamos solos que tomen decisiones difíciles como estas, decisiones que son importantes y trascendentales en sus vidas. Nos vamos dando cuenta que ya están experimentando atracción por el sexo opuesto y en vez de sentarnos a escucharlos y aconsejarles, ¿qué hacemos? Los regañamos. Y no me sale más de la casa, pero eso no soluciona lo que él siente acá. Y no vuelve a verse con ese muchachito o esa muchachita, pero el problema lo tiene acá. ¿Cuántos de nosotros nos sentamos a hablar con ellos? O ya sabemos lo que están haciendo. Sabemos que ya están experimentando ese tipo de relaciones. Y muchas veces nos queremos hacer de cuenta que no sabemos nada. ¿Por qué? Porque no estamos preparados para enfrentar esa situación.
y los dejamos solos. Hermano, eso es crueldad con nuestros hijos. No prepararlos para tomar decisiones tan importantes en su vida es crueldad. Saber que ya están experimentando este tipo de relaciones y sentimientos hacia el sexo opuesto y no sentarnos a hablar con ellos como padres responsables es crueldad. Porque los estamos dejando solos, que sufran solos, que se decepcionen solos, que experimenten traiciones, decepciones, es crueldad. Necesitamos como padres prepararnos, porque nuestros hijos están creciendo, y no nos confiemos con que vienen a la iglesia, no nos confiemos con que vienen al grupo de jóvenes, porque acabamos de ver en Timoteo, tendrán apariencia de piedad, pero pueden ser hijos ingratos, rebeldes, que ya estén cayendo en la inmoralidad. Ahora, hay otro problema con los jóvenes, y es que muchos hijos jóvenes no están confiando en sus padres, no quieren escuchar el consejo de sus padres, y se hace difícil aconsejarlos, se hace difícil poder sentarse con ellos a instruirles, porque no abren su corazón, porque no comparten lo que sienten, porque posiblemente ya están viendo con ojos de afecto, de sentimientos emocionales a la otra persona, pero no comparten esas situaciones con sus padres. Y no hay nada más difícil que usted querer aconsejar a alguien que no quiere escuchar. Hermano, eso se hace difícil. Por eso hay algo, yo no sé, es mi opinión, no es doctrina, es mi opinión. A veces mi esposa me dice, ay, mira que Julana, ¿será que le digo? Si no te ha pedido el consejo, no le digas. Si no te ha pedido un consejo, no se lo des, porque posiblemente no quiere escuchar consejos. Y no hay nada más difícil que hacer eso. Tratar de tú ayudar a alguien que no se quiere dejar ayudar. Y muchos de ustedes, jóvenes, no están confiando en sus padres. Y eso, hermanos, jóvenes de la iglesia, es deshonra. Porque si tú estás viviendo ya sentimientos o relaciones y no le has compartido a tus padres, los estás deshonrando porque estás siendo hipócrita con ellos. No estás siendo sincero con tus padres, no estás reconociendo la autoridad de tus padres para que ellos te aconsejen. Y sin palabras, simplemente les estás diciendo a tus padres, ustedes no son las personas indicadas para aconsejarme. No se involucren en mi vida, por eso no les cuento, porque ustedes no son las personas indicadas para aconsejarme. Yo te hago una pregunta, si no son tus padres, entonces ¿quién te puede aconsejar? Si tú no estás confiando en tus padres, entonces ¿en quién estás confiando? ¿A quién le vas a confiar tu corazón? ¿A quién le vas a confiar tus sentimientos? ¿A alguien de la calle? ¿A un amigo, a una amiga? Que en su mayoría de veces no es un cristiano, sino uno del mundo, porque sabes que un hermano cristiano te va a aconsejar según Dios. Si tú no eres sincero con tus padres, los estás deshonrando. En Proverbios capítulo 15, versículo 5, Proverbios capítulo 15, versículo 5. Dice la escritura, el necio menosprecia el consejo ¿de quién? ¿Tú eres un hijo necio o un hijo sabio? Y no me contestes por las otras cosas que haces. No, yo soy sabio porque yo predico, y yo oro, y yo canto, y yo sé por qué me bauticé, y yo no he caído en fornicación, y yo no tomo, y yo no bebo, y yo no fumo, y yo no... No, medita si eres necio o sabio basado en este principio. El hijo necio menosprecia el consejo de su padre.
Si tú no tomas en cuenta los consejos de tu padre, Dios te llama necio. Sigamos leyendo ahí mismo en Proverbios, versículo 20. El hijo sabio, mira el hijo sabio, alegra, ¿a quién? Al padre. Mas el hombre necio menosprecia, ¿a quién? Es que yo escucho es a mi papá, a usted no, mamá. Menospreciar al padre, no tomar en cuenta a la madre, es igual a ser un hijo necio. No, pero yo escucho a mi mamá, a mi papá es que no lo escucho, necio. Porque Dios no te pone a escoger a quién escuchar. Dios no te pone a escoger a quién sujetarte. Dios te dice que si no lo haces con tu padre y con tu madre, eres un hijo necio. Y mira a lo que te va a llevar el no escuchar el consejo de tu padre, en menospreciar la dirección de tu madre. Versículo 22. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejos, mas en la multitud de consejeros se afirman. Hijo, si tú ya estás pensando en el sexo opuesto, pero no estás recibiendo el consejo, puedes frustrar tu vida. Porque si no recibes el consejo, va a haber frustración en tu vida. Pero si tú decides escuchar el consejo de tu padre y de tu madre, serán afirmados tus pensamientos. Ellos te ayudarán a tomar una decisión sabia. Ellos te guiarán para que no cometas los mismos errores que posiblemente tú has visto que nosotros hemos cometido. A veces nosotros tenemos una expresión: yo quiero que mi hijo tenga lo que yo no tuve. ¿Pero lo estamos pensando sobre esta base? ¿Estamos pensando que nuestros hijos tengan un mejor matrimonio que el que nosotros hemos tenido? ¿Estamos pensando que nuestros hijos tomen mejores decisiones que las que nosotros hemos tomado? ¿O solamente estamos pensando en lo material? Que salga y que viaje. Yo no pude viajar, pero él sí, que viaje. Yo no pude colocarme zapatos nuevos, a él le compro. Porque yo era el último de los hijos, entonces la ropa de los grandes me tocaba a mí. Pero a mis hijos sí, que tengan. Yo no tuve televisión en mi cuarto, pero ellos que tengan su televisión. Mano, a veces queremos darle cosas a ellos que nada tienen que ver con su moral. Hermanos, si queremos que nuestros hijos tengan algo mejor que nosotros, comencemos por instruirlos. Comencemos por enseñarles según la voluntad de Dios. ¿Cuántos jóvenes no están frustrando su vida hoy porque no quisieron escuchar el consejo de los padres? Menospreciaron lo que les decían. La palabra menospreciar es no darle ningún valor. Tiene más valor el consejo de afuera. Tiene más valor el consejo del amigo. Tiene más valor el consejo de la televisión o un libro que leyeron. Pero no están tomando con valor el consejo de sus padres. No quisieron escuchar cuando los exhortaron. Y esa actitud los va a llevar a tener consecuencias en su vida. Ahí mismo en Proverbios 15:31, mire lo que dice. El oído que escucha las amonestaciones de la vida, ¿entre qué? Entre los sabios morará. El que tiene en poco la disciplina, ¿qué dice? Mano, ¿para quién es el perjuicio? ¿Para quién son las consecuencias? Para tu propia alma. El que tiene en poco la disciplina, y aquí la palabra disciplina no siempre la debemos relacionar con castigo, porque la palabra disciplina significa someterse a una serie de órdenes para lograr un propósito. Por eso es que tú escuchas que los futbolistas tienen que ser disciplinados, no que el técnico les da ya con la vara. El ciclista debe ser disciplinado. No está diciendo que allá el director de equipo le da con la biela de la bicicleta. La disciplina habla de ponerles un orden.
de que comiencen a abstenerse de muchas cosas que les van a hacer daño. El que menosprecia esa disciplina, menosprecia su propia alma. Hijo, ¿cuánto vale tu alma? Para ti. Sabemos cuánto vale para Dios. Sabemos cuánto le costó a Jesús tu alma. La pregunta es, ¿tú sabes cuánto vale tu alma? Si tú menosprecias la disciplina, tú no le das valor a lo que Cristo ha hecho por ti, aunque profesemos que nosotros valoramos el sacrificio de Jesús. No le estamos dando valor a nuestras almas. No sigas, por favor, hijo, no sigas siendo rebelde a tus padres. No sigas, por favor, ocultándole cosas tan importantes como tu vida sentimental a tus padres. No sigas. No te hagas daño. No te autodestruyas. Recuerda que tus padres te aman. Recuerda que ellos son los que han velado y han cuidado de ti desde que eras una criatura indefensa. ¿Por qué ahora menosprecias ese cuidado? ¿Por qué ahora no confías en ellos? Cuando ellos te tuvieron que socorrer cuando te caías de niño, cuando llorabas, cuando te tuvieron que llevar a una clínica y no les importó salir a la madrugada, mojarse, trasnocharse. ¿Por qué ahora tú no valoras el cuidado de tus padres? ¿Por qué ahora lo menosprecias? Dios los ha puesto en tu vida. Y si tú crees en la soberanía de Dios, entonces confía en que Dios sabe por qué te los puso. Obedécelos, sujétate a ellos, no sigas, por favor, en la rebeldía. Confía para que ellos te puedan ayudar a tomar decisiones sabias en la vida, especial y particularmente decisiones que tienen que ver con las relaciones sentimentales. Y nosotros como padres tenemos una responsabilidad muy grande, hermanos, muy grande, y no podemos quedarnos como espectadores viendo cómo nuestros hijos crecen día tras día y comienzan a enfrentarse a la inmoralidad, porque ellos ya van al colegio donde ven que sus amigos tienen novio, tienen novia, donde ven familiares jóvenes que ya tienen novio, novia, que ya han tenido relaciones sexuales y que comienzan a hacerles preguntas a ellos, si son vírgenes o no son vírgenes, que comienzan a estimularlos para que vean pornografía y nosotros seguimos como espectadores. No, hermanos, tenemos una responsabilidad muy grande de no dejarlos que se enfrenten solos a tomar decisiones tan difíciles como estas. Debemos proveerles dirección espiritual de parte de Dios, instrucción moral de parte de Dios, y no solamente decirles, ojo con eso, ojo con esto, ojo con lo otro. Eso no es instrucción. Eso se le hace a un niño sin entendimiento de 1 o de 8 meses, de 1 año, de 8 meses, de 1 año y 2 meses, donde usted simplemente le dice no, porque usted no se puede sentar a explicarle las consecuencias que le trae si él toma un cuchillo. Pero un hijo preadolescente, joven, que ya tiene entendimiento, no es suficiente decirle no. Hay que sentarse con ellos, hay que hablar con ellos, hay que prepararnos primeramente nosotros, para tener entonces de parte de Dios la sabiduría de poderlos instruir. No sigamos como espectadores, no sigamos viendo cómo crecen y confiándonos. Ellos son buenos hijos. Hermanos, Adán, Eva y Abel jamás dudaron de las intenciones negras que habían en el corazón de Caín. Ninguno de ellos tuvo malicia acerca de ese hijo que estaba allí, ni siquiera su hermano. Pero ya vimos lo que pasó con Caín. No nos confiemos, porque están en casa, porque se congregan, ellos son santos. No, hermanos. Necesitamos prepararnos, y si estamos observando actitudes que ya manifiestan que se están inclinando hacia las relaciones sexuales, hay que sentarnos con ellos. Paremos un tiempo, tanto corre-corre que tenemos.
Paremos un tiempo tantas cosas que queremos hacer, buenas, porque son buenas. Trabajar es algo sano. Salir a ganar almas es algo sano. Instruir a la iglesia es algo bueno, necesario. Pero trabajar en nuestro hogar es prioridad. Trabajar con nuestros hijos es prioridad. Enseñar a nuestros hijos es prioridad. No esperar a que nuestros hijos, como la moneda perdida, se pierda en casa. Hagámoslo ahora, hermanos. Aprovechemos los que los tenemos jóvenes y en casa. No esperemos que ellos salgan de casa para querer. Entonces ahora sí sentarnos a instruirles. A manera de conclusión, hermanos, conclusiones. No esperemos que ellos cometan errores que los hagan sufrir para involucrarnos en su vida emocional. No esperemos, hermanos. No esperemos que el hijo llegue con una frustración, una decepción y que les digamos, sí ve, yo no le quise decir nada porque como usted es grosero, como usted no escucha, ¿por qué esperar? O sea, yo debo ser padre si él me lo permite. No. Yo soy padre. Lo quieras o no, hijo, soy tu padre. Y tengo una responsabilidad que no puedo dejar a un lado simplemente por el hecho de que tú no quieras que yo la ejerza. No puedo. Y tú tampoco puedes, hermano. No debes pedirle permiso a tus hijos que te dejen ser padre. Eres su padre, eres su madre. No esperemos a que ellos lleguen con frustraciones. Tenemos la responsabilidad de instruirlos en todos los aspectos. En todos, hermanos. Y eso no cambia porque ellos sean creyentes. No, hermano, yo confío en que, por ejemplo, si hoy se dio este tema, él sabe, ya escuchó, ahí se lo dejo. Está viniendo a la reunión de jóvenes, está yendo a la clase de preadolescentes. No, eso no cambia. La responsabilidad es mía. La iglesia tiene un propósito y es edificar a la iglesia para que trabaje dentro de sus hogares. El ministerio del hogar no es de la iglesia, el ministerio del hogar es de los padres. No creamos que porque son creyentes y vienen y escuchan y se congregan, nosotros seguimos siendo padres con una responsabilidad delante de Dios para con ellos. Y por eso necesitas, padre y madre, prepararte. Prepararte en oración, prepararte en instrucción de la palabra. De lo contrario, hermanos, no vamos a poder aconsejar a nuestros hijos. En Deuteronomio capítulo 6, vamos concluyendo, Deuteronomio 6:6, pasaje extremadamente conocido por nosotros. Deuteronomio 6:6, escucha. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán primeramente ¿dónde? ¿A quién le está hablando aquí? ¿A los hijos? A los padres. Primero las palabras de Dios deben de estar sobre los corazones de los padres. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando ¿dónde? Hay padres que no hablan con sus hijos en casa. Y cuando hablan de todo menos de la instrucción de Dios. No, háblales de la palabra de Dios en casa. Y andando por el camino, está hablando de acompañamiento. Está hablando de tener tiempo con ellos, de salir con ellos, de tener espacio con ellos. Y al acostarte, no es que hablemos solos dormidos, es que hablemos con ellos en el momento en el que ellos ya van a ir a la cama. Y cuando te levantes, es tener tiempo para hablar con ellos cuando se levantan. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás, ¿dónde? En los postes de tu casa y en tus puertas. Si usted quiere tomar ese principio, tómelo, porque no es una ley, ni tampoco tiene que ser así como lo hemos hecho algunos, de tener afiches con pasajes bíblicos, de tener versículos escritos y pegarlos en la nevera, en las puertas, ahí donde está Justin Weaver, péguele encima de ese un versículo bíblico.
Donde tienen a Madonna, péguele un versículo bíblico. Si usted lo quiere hacer, hágalo, porque a eso nos invita la palabra. Que ellos estén continuamente viendo la palabra de Dios, que estén siendo expuestos al consejo de Dios. Pero no nos conformemos solamente con eso. Nosotros estamos llamados a instruirlos. Efesios 6:4. Efesios capítulo 6, versículo 4. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos. Hermano, aquí no está hablando de la crianza de darles comida, techo, abrigo y estudio. Ellos no son animalitos, son seres con emociones, con sentimientos, con interrogantes, con pensamientos, que sufren, que se gozan, que ríen, que ya sienten, que ya experimentan cosas. Y más en la edad de adolescentes, donde sienten esa cosita que sube y que baja cuando ven al muchacho o la muchacha que les gusta. Críenlos, pero críenlos ¿sobre qué base? Disciplina y amonestación, ¿de quién? No es la nuestra, hermanos, es del Señor. Y yo no puedo ejercer la disciplina y la amonestación del Señor si primero yo no me he sometido a la disciplina y amonestación del Señor. No puedo. Si yo no me he sometido primeramente a la disciplina y amonestación del Señor. Qué buen ejemplo el de Ruth, porque Ruth es el ejemplo de un hijo sujeto, obediente y respetuoso. Pero también qué buen ejemplo el de Noemí, porque Noemí es el ejemplo de un padre sabio y responsable, no irresponsable, sabio y responsable. Dos buenos ejemplos que tenemos para nuestros hogares. Un hijo obediente que a pesar de la edad se sujeta a sus padres. Un hijo obediente que a pesar de la edad escucha el consejo de sus padres. Y una madre sabia que a pesar de la edad de sus hijos sigue dándole consejos sabios a sus hijos. La pregunta que debemos hacernos aquí es: ¿quiénes somos nosotros hoy frente a este tema? ¿Somos hijos como Ruth? ¿Somos padres como Noemí? ¿O seguimos viviendo en la época de los jueces? Donde nuestros hijos hacen lo que bien le parece y donde el padre hace lo que bien le parece y le delega la función de educar a los hijos a la madre. Es que usted está en la casa todos los días. Escuché una frase en el colegio, en una reunión de mi hijo, hace una semana que estuve allá. Y estaba hablando una psicóloga y dijo algo que cuando las cosas son verdad, son verdad. Y ella decía, si usted no viene a una reunión porque dice que no tiene tiempo, eso lo hubiera pensado antes de meterse a casarse y tener hijos. No tengo tiempo. Eso lo hubiera pensado antes, no ahora que ya los tiene. Si usted dice que no tiene tiempo, no es problema de sus hijos, es su problema. Debemos sacar tiempo y debemos sentarnos a instruir a nuestros hijos, a preparar a nuestros hijos, porque son nuestra responsabilidad. En el versículo 6 de Ruth 3:6 dice: y descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Escuche, Ruth hizo todo lo que su suegra le había mandado y ya era adulta y ya había tenido un hogar, pero fue obediente. Hoy nuestros hijos, y me perdonan esta expresión, todavía no se bañan ni siquiera bien y quieren tomar decisiones. Todavía salen del baño y uno le tiene que decir: ¿se estregó la oreja? ¿Se estregó el cuello? Si se cepillan, ¿usó la seda dental? No se bañan bien, no se cepillan bien, pero quieren tomar decisiones y se creen responsables. No, hermanos, no, jóvenes. Escuchen el consejo de sus padres, y más en este tipo de situaciones que al final son ustedes los que van a recibir los beneficios.
sean como Ruth, que fue una mujer obediente. Efesios 5, 1 y 2, que todos lo conocemos, dice que debemos andar en amor. ¿Como quién? Como también Cristo nos amó. Que debemos ser como Dios, que nos amó, que entregó a su Hijo, que debemos ser imitadores de Dios como hijos amados, que debemos andar como Cristo. Hermano, ahí tenemos los mejores ejemplos de un padre y de un hijo, Dios y Jesús. Por eso es que la palabra nos llama a ser imitadores de Dios. Por eso es que en Romanos capítulo 8 nos dice que lo que Dios está buscando es conformarnos a la imagen de su Hijo, porque no hay un mejor padre que Dios, no hay un mejor hijo que Jesús. ¿A quién nos queremos parecer? ¿A quién? No tenemos sino esos dos máximos ejemplos en la vida. O soy un padre como Dios, o soy un hijo como Jesús. Lo que sea después de eso, Dios lo llama necedad. Necedad. Hay hijos que piensan que sus padres no saben de la vida, no entienden de la vida, no saben que la sociedad ha cambiado y por eso menosprecian su consejo. Yo les quiero dejar una historia. Me perdonan que siempre termine con historias. En una ocasión cuenta una historia que había un hijo que tenía una novia con la cual se iba a casar y tenía también una finca donde tenía flores muy bonitas. El problema era que las flores salían en la mañana y se marchitaban en la tarde. Entonces el hijo, pues claro, con esa emoción de querer ver a la novia, se levantaba muy temprano, se organizaba, subía en su caballo para ir a la finca que quedaba a 2 horas para ver a su novia. Un día regresó a la casa muy triste y le dijo: mamá, no sé qué hacer. Le dice: ¿por qué? Porque es que a mí me gustan las flores y también me gusta mi novia. El problema es que yo madrugo, voy a ver a mi novia y está desarreglada, no se ha bañado, no se ha organizado. Y después regreso al campo a ver las flores y ya se han marchitado. La mamá le dice: cambia. ¿Qué cambio, mamá? ¿De novia? No, cambia la rutina. Vete por la mañana a ver las flores, han florecido, están frescas, está el rocío sobre ellas. Vete en la tarde a ver a tu novia, ya se ha arreglado, ya está bonita. Le dice el hijo: qué sabia eres, mamá, qué sabia eres. Las madres también son sabias, aunque los hijos no quieran aceptarlo. Aprendan a escuchar a sus madres, hijos. Aprendan a escuchar a sus padres, porque Dios se los ha dado para que te ayuden a crecer y para que tú seas un mejor creyente, un mejor cristiano. Escúchalos, porque eso es justo. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a